Nos encomendamos en cada video, nos vamos a encomendar a la protección y al amparo de San Miguel Arcángel. Recuerden que esto es una guerra, es una lucha, es una guerra espiritual. Y el guerrero, el que encabeza los ejércitos celestiales, es San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste contra él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Bien, hermanos, vamos a abordar un tema muy importante. Nuestros hermanos separados, en este caso todos, recuerden que vamos a ir viendo las doctrinas de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y la vamos a ver esta como doctrina de los testigos de Jehová, aunque en realidad todos los protestantes hablan de esto. Son los hijos de María. Todos los protestantes dicen que María tuvo hijos. En una ocasión, pasando yo por el mercado, estaban unas hermanitas y les preguntaba yo: hermana, ¿usted antes era católica? Me dijo: sí, yo era católica. ¿Y por qué dejó su fe? Porque allí en la iglesia católica enseñan puras mentiras. Oh, sí, enseñan puras mentiras. ¿Me podría decir una mentira que se enseña en la iglesia católica, hermana? Sí, dice, allí dicen que María no tuvo hijos, que María fue siempre virgen. Le digo: ¿y no es cierto? No, dice, María tuvo hijos. ¿Y de dónde sacó eso? Dice, la Biblia lo dice. Le digo: ¿está usted segura que la Biblia dice que María tuvo hijos? ¿Puede usted mostrarme un texto que me diga: estos son los hijos de María, estos son los hermanos carnales de Jesús? O que diga María y sus hijos, ¿verdad? Sí, dice, le puedo mostrar un texto. Le dije: a ver, hermanita, fíjese bien lo que me está usted diciendo. ¿Usted me está diciendo que en la Biblia dice que María tuvo hijos? Sí, dice, eso es lo que dice la Biblia. Le digo: a ver, yo quiero que me lo muestre. Si usted me lo muestra, yo me hago testigo de Jehová. Si no me lo muestra, no tengo por qué creerle, porque entonces se convertiría en una simple doctrina de hombres. Peor tantito, en este caso sería una doctrina diabólica, porque iría en contra de lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces la hermanita me sacó un texto de Marcos 3:31. Aquí lo vamos a ver. Dice, fíjate bien, hermano, cuando tú vayas a debatir o cuando tú vayas a entablar un diálogo con un protestante, con un testigo de Jehová sobre todo, asegúrate de que lo que él te dice que dice la Biblia, realmente en la Biblia lo diga. Porque no es cierto que la Biblia dice una cosa. La Biblia es palabra de Dios, recuerda, es palabra de Dios. Por lo tanto, no puede tener contradicciones. No puede decir en un momento una cosa y luego decir lo contrario, ¿verdad? Si la Biblia nos enseña que María es siempre virgen y que entra al cielo virgen, entonces no puede decir al mismo tiempo que tuvo hijos. Es una contradicción, ¿verdad? Entonces, me decía la hermanita, dice, Lucas 3:31, dice, llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que están sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces la hermanita me leyó este texto. Y yo le dije, a ver, hermanita, ahora muéstreme en ese texto en donde dice, estos son los hijos de María. O María tuvo hijos. Una cosa es que Jesús haya tenido hermanos. Eso sí lo sabemos, incluso él mismo dice, fíjate lo que dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumpla la voluntad de Dios, a ese Cristo le llama hermano. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿verdad?
Entonces le dije a la personita esta, le dije, muéstreme ahora dónde dice allí que esos eran hijos de María. Dice, pues por lógica. No, hermanita, le dije, mire, dentro de las cosas de Dios no cabe la lógica, porque si entrara la lógica humana, entonces por lógica usted tendría que haber muerto en una cruz y no Cristo, porque Él era justo, el pecador es usted, el pecador somos nosotros. ¿Por qué tenía que morir Cristo? Simplemente porque Dios no se guía por la lógica humana. Sí, dice, pero si eran hermanos de Jesús, eran hijos de María. Le dije, ¿de dónde saca usted eso? El que sean hermanos de Jesús implica que son hijos de María. O sea que si mi papá anduviera, que no es el caso, si anduvo de canijo por ahí y tuvo un hijo regado, ese hijo, aunque yo no lo aceptara, es mi hermano, sería mi hermano. Porque es mi hermano, es hijo de mi madre, es mucha diferencia, ¿sí te fijas? Entonces, eso se llama interpretar las Escrituras. Pero si nosotros vemos 2 de Pedro 1:20, dice, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Y 2 de Pedro 3:16 nos dice la razón, dice, porque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los poco firmes en la fe tuercen para su propio daño. Dije, a ver, hermanita, la Biblia prohíbe que usted ande interpretando Escrituras. Y le mostré el texto y se lo leí. Usted no tiene por qué andar interpretando las Escrituras porque eso está prohibido. Es como si su cabecita, así chiquita, pudiera contener la cabezota, el pensamiento grandísimo, enorme, infinito de Dios. Es como ponernos al nivel de Dios y decirle, yo soy tan Dios como tú, Dios, es más, soy más Dios que tú. Porque lo que tú dices en tu palabra, yo lo puedo interpretar. Eso es un acto de soberbia tremendo, terrible, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice, llegan su madre y sus hermanos, no dice su madre y sus hijos de su madre, y le envían. Y si leemos cada uno de los textos de los 3 evangelios sinópticos, el otro es Mateo 12:46, dice, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Es el mismo texto. Y si vemos el otro es Lucas 8:19, dice, es exactamente igual. Nunca vas a encontrar que la Biblia diga que son hijos de María. Eso nunca. Eso no puede existir. Se contradeciría la Biblia. Eso es palabra de Satanás, doctrina diabólica. Eso no existe en la Biblia. Dile a un protestante, a ver, muéstrame en la Biblia, sin que interpretes. No interpretes porque está prohibido, recuerda. 2 de Pedro 1:20, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Dile a un protestante, muéstrame que María tuvo hijos, pero muéstramelo, que la Biblia lo diga, no que lo diga tu lógica. ¿Qué dice? No, pues por lógica, si dice que son hermanos de Jesús, son hijos de María. No, que lo diga la Biblia. Si la Biblia no lo dice, entonces no es palabra de Dios, ¿verdad? Y en este caso que contradice a la Sagrada Escritura, entonces viene a ser palabra diabólica, doctrina diabólica. A eso es a lo que le llamamos doctrina diabólica, cuando contradice a Dios. Cuando nada más dice cosas un poquito medias diferentes, pues es palabra humana, ¿verdad? Doctrina humana. Pero cuando contradice la palabra de Dios, entonces se convierte en doctrina diabólica. Entonces fíjate bien lo que dice Lucas 8:19, que es el otro texto de los 3 textos del Evangelio. Son 4 evangelios, son 3 sinópticos. O sea que dicen más o menos lo mismo. Y a ninguno se le ocurrió decir, son los hijos de María. O venía María con sus hijos. Todos dicen lo mismo. Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos. Pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. ¿Te fijas que dice hermanos? Nunca dice hijos de María, ¿verdad? Entonces después enseguida llega supongo que era el pastor. Y me dice, mira, ahí viene el pastor, él sí sabe. Le dije, a ver, pastor, aquí su hermanita me está diciendo una barbaridad, ¿verdad? Se está metiendo contra la madre del Señor, ¿verdad? Le está negando su virginidad a María, diciendo que María tuvo hijos. Y me dice el Señor, dice, pues es lo que dice la Biblia. Ah, pastor, la Biblia dice que María tuvo hijos. ¿Usted me puede dar una cita bíblica que diga eso sin que usted interprete? Sí, dice, claro.
Dice, eso está en Marcos 3:31 y le dice la hermanita, no pastor, dice allí no dice, ya se lo mostré. Dice, entonces está en Mateo 12:46. No pastor, no hermano, no sé si era pastor. No hermano, le dice la muchacha, ahí tampoco dice, ya se lo mostré. Dice, entonces dice, está en Lucas 8:19. No hermano, dice, también ya se lo mostré, dice, tampoco dice. Dice, nada más dice que son hermanos de Jesús, pero el Señor quiere que la Biblia diga que son hijos de María. Le dije, exactamente, pastor, yo quiero que la Biblia diga que son hijos de María. Le digo. Dice, no, dice, hay otros textos. Dice, no, es que ahorita no me acuerdo. Le dije, si quiere yo le recuerdo. Le digo, hay otro texto que también usan los protestantes, que es Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 12. Y también, fíjense lo mismo. Tú le vas a pedir al protestante, a ver, dime, que la Biblia diga, que no lo digas tú, que lo diga la Biblia, ¿verdad? Porque así, si cada quien interpreta la Biblia por su propia cuenta, por eso existen muchísimas religiones. Pero eso no viene de Dios, eso viene de la soberbia humana, de querer emparejarse, de querer hacerse igual a Dios e interpretar lo que Dios nos dice cuando Dios nos lo está prohibiendo, porque sus caminos son más altos que los nuestros, sus planes son más altos que los nuestros. Así como aventaja el cielo a la tierra, así aventaja su inteligencia a la nuestra. Por lo tanto, nosotros no podemos interpretar. Si la Biblia no lo dice expresamente, no podemos andar interpretando. Y si la Biblia lo dice expresamente, aunque no nos guste, hermanos, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Entonces, fíjate bien lo que dice Juan 2:12. Dice, después fue a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero estuvieron allí solo unos días. Entonces me dice el hermano protestante, el que yo pensé que era pastor, no sé si sea, me dice, ve, eran hermanos, porque habla diferente de hermanos y discípulos. Le dije, no, pastor, en el pueblo hebreo, ellos acostumbran a llamarse hermanos entre parientes cercanos. Y me dice, vamos a llamarle pastor, aunque a lo mejor ni sea. Supongo que sí, porque sí era un señor, se veía con aspecto de pastor y con mucha autoridad. Me dice el pastor, dice, ahí está. Así nunca le voy a ganar a usted, porque usted ya está acomodando las escrituras como a usted le conviene. Ahora resulta que se llamaban hermanos porque eso le conviene decirlo a usted. Le dije, no, pastor, yo le puedo mostrar en las Sagradas Escrituras que efectivamente entre los parientes cercanos se llamaban hermanos, ¿verdad? Y le mostré el texto de Génesis, en donde Abraham le dice a Lot, le dice, vamos a separarnos. Tenían sus ganados cada uno y sus pastores cada uno. Pero ya creció tanto su ganado que ya empezaba a haber pleitos entre sus pastores. Entonces dice Abraham a Lot, dice, ¿para qué nos peleamos? Si el mundo es tan grande, tú vete por la derecha, yo me voy por la izquierda, ¿verdad? Y todos felices, todos contentos. Dice, porque no podemos pelearnos, no podemos salir mal, porque tú y yo somos hermanos. Es Génesis 13:8. Dice, así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. ¿Sí te estás fijando que le dice hermano? Vamos a ver qué parentesco tenían, porque no eran hermanos de sangre, así es, hermanos, hijos de la misma madre, no eran. Abraham era su tío de Lot, vamos a verlo, está un poquito antes. Eso está, fíjate bien, es Génesis 11:26. Aquí va a hablar del abuelo de Lot, papá de su papá de Lot y el papá de Abraham, que eran hermanos. Dice, Terá a los 70 años fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Abraham, el 29. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán. ¿Qué eran Harán y Abraham? Eran hermanos. Entonces, Abraham viene siendo entonces su tío de Lot,
porque Abraham y Harán, padre de Lot, eran hermanos, ¿verdad? Terah tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, no puede ser hijo y nieto al mismo tiempo, es tío y sobrino, ¿verdad? Entonces yo le mostré ese texto al hermano, ¿verdad? Y le dije, mire, hermano, entre los hebreos es una costumbre llamarse hermanos a la familia cercana, ¿verdad? Allí fuera están tu madre y tus hermanos, es decir, tu madre y sus parientes. Como José ya había muerto, entonces ¿cómo la iban a dejar ir solita? Tenían que acostumbrar a sus sobrinos, ¿verdad? Entonces, nunca va a haber alguien que te pueda mostrar un texto así con toda seguridad, hermano que me escuchas. Nunca vas a encontrar un protestante, el más sabio que te puedas encontrar, que te pueda mostrar que María tuvo hijos. Con toda seguridad, enfréntalos y dile, a ver, hermano, ¿dónde dice la Biblia que María tuvo hijos? ¿Dice la Biblia o esa es palabra tuya? O peor tantito, palabra de Satanás. Con toda seguridad. Ten seguridad, hermano. Mira los textos que te estoy leyendo, ¿verdad? Allí tú ves claramente que María no tuvo hijos. La Biblia no dice que María tuvo hijos. La Biblia sí dice que Jesús tuvo hermanos, que es diferente. Tuvo parientes, ¿verdad? No era un extraterrestre. Pero nunca vas a encontrar, nadie te puede mostrar un texto que diga María tuvo hijos. No lo vas a encontrar, ¿verdad? Entonces te dejo ese video, saborealo, disfrútalo y compártelo con tus amigos, con las personas que tú creas que lo necesitan. Y ánimo, sal a defender tu fe. No te quedes callado, no te quedes allí asustado. A todos nos da miedo enfrentarlos, ¿verdad? Porque tenemos la leyenda de que, saben muchísimo, pero no, en realidad no saben tanto, ¿verdad? Y no pueden saber algo que no existe. Entonces, con toda seguridad, ve y enfréntalo. La próxima vez que te encuentres un testigo de Jehová, a ver, dile, hermano, venga para acá. Le puedo hacer una pregunta con toda educación, hay que respetarlos. Recuerda, la guerra no es contra ellos. La guerra es contra Satanás y sus doctrinas, sus mentiras que nos viene a inculcar. La guerra no es contra ellos. Ellos y nosotros seguimos siendo hermanos, debemos amarlos, debemos orar por ellos. La guerra no es contra ellos, es más, ni siquiera es de nosotros contra Satanás. La guerra es entre Jesús, María, contra Satanás. Enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer. Entonces, nosotros nada más somos soldados, ¿verdad? Soldados de Cristo que tenemos que salir a defender nuestra fe. Pero hay que hacerlo, hermano, hazlo, no tengas miedo. Aquí vas a encontrar muchos más videos que te van a ir orientando sobre cada tema, ¿verdad? Y así como en te puedo mostrar que la Sagrada Escritura no dice lo que enseñan los protestantes. Así que no tengas miedo, ve y que Dios esté contigo, que Dios te acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.